El pueblo celebró su muerte. Hasta que alguém tocou la puerta en el viejo oeste. Existiam historias de hombres valientes, pero também existiam historias de hombres que todos temiam. Esta es la de vaqueiro solitário, cuyo nombre hacía temblar a los más peligrosos del desierto. Nadie sabia exatamente de onde venia. Alguns diziam que havia sido soldado en la guerra, outros que havia sobrevivido a más duelos de los que qualquer rambo poderia contar. Pero lo único que todos sabiam era esto: el pueblo celebró su muerte. Esa fio la peor decisão que jamais tomaram, porque dias después, alguém tocou la puerta. Quando esse rombo alegava pueblão, los problemas empezaban a desaparecer. Uma tarde calurosa, sem viento que levantara polvo del caminho, ginete apareceu en el horizonte. Montava lentamente, sem prisa, como se el tiempo não tuviera nenhum poder sobre el. Pauelo cobria parte de seu rosto, seu poncho oscuro se movia com el viento del desierto. En seu cintura colgava revólver que havia decidido el destino de muitos hombres. Quando cruzou la principal del pequeno pueblo de Santa Rosa, todas las conversações se detuvieron. Las puertas de madera dejaron de mover-se, los jogadores de cartas dejaron las manos sobre la mesa. Incluso el pianista deixou de tocar. Todos sabiam quem era. Era el vaquero que nadie se atrevia a enfrentar. Pero aquel pueblão tinha problema. Durante meses, uma banda de foragidos havia tomado el control de todo. Roubaban a los comerciantes, amenazaban a las famílias, nadie tinha el valor suficiente para detenerlos. O líder de la banda era rombo cruel lamado Ramon Calderón, pistoleiro conhecido por não perdonar jamais a quem se cruzara en seu caminho. Quando Ramon viu ao vaqueiro entrar en el salão, sonrió com desprecio. Para el, aquel rombo não era mais que outro viajero perdido en el desierto, pero algo não estava bem. O silêncio del pueblo resultava extraño. Nadie se movia, nadie hablaba. Entonces Ramon perguntou em voz alta: "Que é esse rombo?" Viejo cantinero respondeu com voz temblorosa: "É o rombo que nadie desafia." Ramon soltou na carcajada. Havia passado toda sua vida imponiendo medo. Não estava disposto a deixar que desconhecido legara a seu pueblão cambiara las cosas. Salió del salão, caminhou lentamente hacia el centro del pueblão. O vaquero estava de pé junto a seu cavalo, tranquilo, observando todo como se supiera lo que ia a suceder. Ramon se detuvo frente a el. "Este pueblão me pertenece", dijo com uma sonrisa fria. Aqui nadie entra sem mi permiso." O vaquero levantou a mirada lentamente. Olhos eram frios, calmados, como los de rombo que havia visto demasiada violência. "Entonces, será mau dia para ti", respondió com voz tranquila. Palavras caíram sobre el pueblão como trueno. Los hombres de Ramon salieron del salão, rodearam ao vaqueiro. 5 pistoleros armados, todos com la mano cerca de armas. Pero el vaquero não se movió. El viento volvió a soplar, levantando el polvo del desierto. Los segundos pareciam eternos. Ramon fio el primeiro en mover-se. Esse humano bajou ao revólver com velocidade de serpiente, pero el disparo del vaquero fio mais rápido. O sonido del disparo rompió el silencio del pueblão. Ramon caiu ao suelo antes de que pudiera entender lo que havia passado. Los outros pistoleros intentaram reaccionar. Dos disparos mas resonaram, uno tras outro. Los hombres de Ramon caíram en la arena del desierto. Todo terminou em questão de segundos. O revólver humeava quando el silencio volvió ao pueblão. Nadie podia crer lo que acababan de ver. El rombo que havia aterrorizado la região durante os havia sido derrotado en instante. O vaquero guardou seu revólver lentamente, mirou ao redor del pueblão. Las puertas começaram a abrir-se. Los habitantes salieron com cautela, observando ao rombo que acabava de devolver-lhes la liberdade. O viejo cantinero fio el primeiro en hablar. "Como podemos agradecer-lhe?" El vaqueiro subiu a seu cavalo, sem decir uma palavra. Mirou el horizonte del desierto, ajustou seu sombrero. "Solo asegurem-se de que nadie vuelva a gobernar este pueblo com miedo." Después de eso, girou seu cavalo, começou a alejar-se lentamente por el caminho de tierra.
Eu viento volvió a soplar sobre lá que eu vacia, y assim como havia legado, desapareció en el horizonte. Pero desde aquel dia en todos los pueblos del oeste comenzó a escuchar-se una historia, la historia del vaquero que nadie se atrevia a enfrentar, y de como um solo rombo cambió el destino de todo um pueblão. Pero aquelo no terminou, porque el pueblo celebró su muerte demasiado pronto. Durante semanas, el pueblão de Santa Rosa volvió a respirar tranquilidade. Los comerciantes abrieron nuevamente tiendas, los niños volvieron a correr por las calles de tierra, y el sonido del piano regresó ao salón. Sin embargo, en el viejão oeste las historias viajan rápido, y la noticia de la muerte de Ramón Calderón pronto legó a oídos de hombres peligrosos que cabalgaban por los territorios del oeste. Hombres que haviam trabalhado com el, hombres que não estavam dispostos a deixar esse golpe sem resposta. Entre eles havia um mais temido, um pistolero conhecido como El Covão Negro. Diziam que nunca perdia um duelo. Diziam que sua mirada era tão fria que los hombres perdiam el valor antes de sacar el revólver. Quando escuchou lo ocorrido em Santa Rosa, El Covão Negro não sentiu medo. Sentiu curiosidade. Um rombo que derrotou a Ramón Calderón. Dijo mientras limpiaba o revólver, quero conhecerlo. Y assim, durante dias, cabalgou por el deserto perguntando por el misterioso vaquero. Em cada pueblão escuchaba la mesma historia, um rombo solitário, um disparo mais rápido que el raio, um fantasma del deserto que aparecia quando la injusticia se volvia demasiado grande. Pero nadie sabia seu nome. Hasta que uma tarde, em um pequeno pueblão a la orilla del Rio Colorado, El Covão Negro finalmente lo encontrou. El cantinero lo miró com preocupação quando escuchou a pergunta: esse rombo estuvo aqui há 2 dias. El Covão Negro sorriu. Não importa, lo encontraré. El vaquero cabalgava tranquilamente por uma larga carretera de polvo rojo. No buscava problemas, pero tampouco ia de elos. Los hombres como el sabiam que el destino sempre los alcanza, tarde ou temprano. Ao cair la noche, legou a um pequeno pueblo lamado San Miguel. Era um lugar tranquilo, demasiado tranquilo. Las calles estaban vacias y el viento hacía crujir las viejas puertas de madera. El vaquero desmontou, caminhou hacia el interior del lugar. Silêncio. El pianista tocava na melodia lenta, y el humo del tabaco lenaba el aire. Pero quando el vaquero entrou, el pianista deixou de tocar. Todos lo miraram, porque sentado en la mesa del fondo havia um rombo vestido de negro, um rombo com um sombrero oscuro, y um revólver brilhante sobre la mesa. El Covão Negro. Los dos hombres se miraram en silêncio. Nadie dijo uma palavra. El cantinero tragou saliva, sabia lo que ia a suceder. El Covão Negro se levantou lentamente. He escuchado muitas historias sobre ti, dijo com uma sonrisa fria. Tu eres el rombo ao que nadie se atreve a enfrentar. El vaquero no respondió, solo observou ao pistolero com calma. Quero saber se las historias são verdade, continuou el Covão. El silencio dentro del salão se volvió pesado. Finalmente, el vaquero habló, las historias no importam. El Covão inclinou ligeiramente la cabeça. Entonces probémoslo. Los dos hombres salieron del salón y caminaron ao centro del pueblão. Las puertas comenzaron a abrir-se lentamente. Los habitantes del pueblão miraban desde las ventanas. Sabiam que estaban a punto de presenciar algo que recordariam toda a vida. Los dos pistoleros mais temidos del oeste, frente a frente. El viento levantou el polvo del camino. Las manos de ambos descansaban cerca de revólveres. Segundo, 2 segundos. El sol golpeaba fuerte sobre la tierra. El Covão Negro sorrió, sempre quis enfrentar ao melhor. Y esse rombo se movió, pero el disparo que ressonou en el pueblão no fio el suyo. El revólver del vaquero habló primeiro. El eco del disparo se estendió por todo el salão. El Covão quedou imóvel por um instante. Luego caiu lentamente sobre la arena. El duelo havia terminado. El vaquero guardou sua arma, sem decir uma palavra. Los habitantes del pueblo salieron lentamente a la calle. Acababan de ver a 2 de los hombres mais peligrosos del oeste, 2 historias convertidas em leyenda,
pero solo no seguia de pai. Eu vaquero caminó hacia esse o cabalo, montó com calma, y miró por última vez el pueblo. El oeste sempre tendrá hombres como el. Luego giró esse o cabalo hacia el horizonte, y mientras el sol se escondia detrás de las montas, el misterioso vaqueiro desapareció novamente en el desierto. Desde aquel dia, los pueblos del viejo oeste comenzaram a contar uma história que viajaria por generações. La historia del rombo a que el pueblo celebró muerto. Hasta que alguien tocó la puerta. La historia del vaquero que nadie se atrevia a enfrentar.